Que Dios bendiga grandemente a todos nuestros oyentes. Esto es Palabras para una vida abundante. En esta mañana les quiero compartir acerca de nuestra gran oportunidad de servir a Dios. Servir a Dios es la mejor de todas las oportunidades que los seres humanos tenemos de descubrir el gran sentido de nuestra existencia. Lo primero que vamos a ver como argumento bíblico es que inevitablemente todo ser humano está bajo algún tipo de señorío. Una realidad filosófica y existencial es que la libertad absoluta no existe, ya que en la práctica lo que ocurre es que todo lo que hacemos obedece a programas que ya están establecidos con algún propósito. Voy a leerles en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, en los versos 16 al 18 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo que podemos entender a través de este texto es que nosotros no somos absolutamente libres. O le servimos al mal o le servimos al bien desde el punto de vista espiritual. No hay término medio, no hay una condición en la que uno pueda decir que somos neutros, que ni en un lado ni en otro. Realmente eso no es posible. De acuerdo a lo que dice el texto, entonces, lo que vamos entendiendo es que la mayoría de las veces las personas no son conscientes de que le sirven al mal. No son conscientes de que su vida es una vida que delante de Dios no es válida, aunque ellos puedan considerar que es una condición aprobada delante de Dios. Sin embargo, cuando llega la verdadera revelación de Dios, entendemos que hemos sido esclavos toda la vida. Y solo cuando tomamos la decisión de servir a Dios es que entendemos entonces que no tenemos otra posibilidad. O servimos al mal o servimos al bien. Vamos a leer otras dos citas. Primero, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice el escritor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si nuestro evangelio a alguien no se le ha revelado, es precisamente a las personas que están perdidas. Ellos no lo entienden, ellos no lo ven como nosotros lo vemos. Para ellos no es claro, eso para ellos no tiene sentido. Y por eso están perdidos muchas veces sin conciencia de que lo están. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Es decir, el texto nos da a entender que hay una fuerza superior, que hay un poder sobre la humanidad que los inclina hacia ciertas condiciones, tal que el texto lo plantea como el Dios de este siglo, dando a entender que es una fuerza que supera las posibilidades del ser humano, a quien el ser humano sirve, y la mayoría de las veces sin ser conscientes. Pero cuando se habla de las condiciones espirituales claras, entonces el texto manifiesta que ese Dios impide que las personas puedan ver la luz, y la luz en este caso es el evangelio de la gloria de Cristo. Se plantea con claridad que hay un programa preestablecido
Y criados y formados en esas condiciones, el hombre termina sirviendo a eso, que nunca será el bien, nunca será realmente Dios. Siervos de algo, pero en este caso, siervos de algo que no contribuye a la realización del ser humano, no contribuye realmente con las cosas que deben ser. Otro texto es el de Lucas 4. Ese texto que nos habla de las tentaciones de Jesús. En una de esas tentaciones, dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Interesante esa idea, ¿no? Cómo las personas se rinden frente a la posibilidad de éxito en el mundo sin considerar valores, sin considerar principios, con una idea maquiavélica en la que ese principio de que el fin justifica los medios es definitivo para la mayoría de las personas. El fin es triunfar, el fin es el éxito, y no importa de qué manera haya que lograr. En esas condiciones, el hombre termina vendiéndole el alma al diablo. Es una expresión cultural nuestra, pero que está determinando que el hombre le está sirviendo a alguien, a algo que no es Dios. Y si es alguien, alguien que no es Dios, ¿sí? En este caso, dicho de una manera, digamos, más seria, sirviéndole al mal y no precisamente a Dios. Con esto, lo que estamos dejando ver es entonces la idea de que inevitablemente todo ser humano está bajo algún tipo de señorío. Fíjese que la respuesta de Jesús confirma la idea. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Satanás es una expresión que quiere decir adversario, en este caso adversario de los propósitos de Dios. Y le argumenta, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O se le sirve al mundo o se le sirve a Dios. Se le sirve al bien o se le sirve al mal. O se le sirve al pecado o se le sirve a la justicia. Se le sirve a la mentira o se le sirve a la verdad. Cualquiera sea la manera de decirlo. La realidad es que todo ser humano está bajo algún tipo de señorío. Por eso, ser conscientes de nuestra servidumbre es la mejor oportunidad de la vida. Si durante años, por nuestra inconsciencia, fuimos siervos del mal, ahora que hay conciencia, nuestra oportunidad es dejar atrás ese gravoso señorío, alejándonos del mal para servir al mejor Señor de todos. Regresando al texto de Romanos capítulo 6, ahora en los versículos 19 y 20, dice el escritor, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos, erais libres acerca de la justicia. Y eso es lo que dice el texto. Y lo dice con una claridad muy amplia, ¿no? Es muy concreta la idea, ¿sí? Es decir, si somos libres de Dios, somos esclavos del pecado. Y si somos esclavos del pecado, entonces somos siervos de Dios, porque Dios es el único que nos puede liberar de ese mal. Pero yo no me puedo quedar en un lugar que diga ni al uno ni al otro, porque eso no es posible. Inevitablemente estamos bajo algún tipo de señorío, y cuando nosotros no somos conscientes de que estamos bajo un señorío que no es el que nos conviene, pues yo tengo la oportunidad a través de esa conciencia de salir de allí. Es una oportunidad que Dios me da cuando me revela a través de su palabra toda esta claridad. Otras partes de la Biblia también nos hablan de eso. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2,
versos 19 al 21. El texto dice así: pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya eso nos va dejando ver que para ser siervo de Dios hay que apartarse de la iniquidad, hay que apartarse del mal, hay que apartarse del pecado. De hecho, el nombre de Cristo es todo lo que significa nuestra doctrina a través de Jesús, como poder, como quien nos provee el poder para vencer ese mal. Y dice el texto: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, de la iniquidad, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Miren, es el método: alejarse del mal, buscar el poder de Dios a través de Jesús, que nos da la consistencia, la solidez, las herramientas para vencer el mal, y limpiándonos entonces podemos cambiar de señorío, dejar de servir a esas cosas viles para servir a Dios. Es ser útiles a Dios, dispuestos para toda buena obra. Interesante el asunto. También en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9, encontramos lo siguiente. El texto dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Está hablando el escritor de los creyentes. El escritor es un líder, es un apóstol, y entonces está mencionando cuán eficaz ha sido la obra de los creyentes de la iglesia de Tesalónica, compartiendo, divulgando el mensaje. Porque ellos mismos, dice el versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. Fíjense, los ídolos eran, digamos, la actitud religiosa de ellos, y de hecho sabemos que los ídolos no son nada, pero alrededor del culto de los ídolos, la vida es una vida licenciosa, una vida, y en aquellos tiempos podría ser hasta una vida de promiscuidad. Incluso hay condiciones de prostitución que tienen características sagradas en la idolatría. Es decir, de lo que fuese, las personas se convirtieron a Dios. Es decir, dejaron de servir a los ídolos, dejaron de servir al mal para servirle a Dios. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un llamado que debemos acatar, ya que nos hacemos conscientes de que si no le servimos a Dios, necesariamente le vamos a servir al mal. Si no servimos a lo bueno, vamos a ser recurso para intereses mezquinos, intereses nocivos. Aunque no tengamos esa intención, inevitablemente vamos a estar bajo una servidumbre muy gravosa. Y para esto son estos mensajes, que reaccionemos, que nos demos cuenta que Dios quiere que le sirvamos a Él y que no le sirvamos más al mal. Es así como podemos entender que la gran justificación de nuestro cambio, el cambio de señorío, es el fruto, que a su vez es nuestra garantía de sentido para la vida.
cambio de señorío y el fruto que voy a experimentar será extraordinario. Y al mismo tiempo ese fruto se convierte en la garantía de que mi vida siempre tendrá sentido. Por eso es inevitable que el pasado de las personas que se han convertido genere mucha vergüenza. Cuando uno se convierte del mal al bien, ese pasado uno no lo recuerda pues como con mucho orgullo, con mucha grandeza. Al contrario, uno solo habla de eso por necesidad. Pero uno se avergüenza de ese pasado, porque en ese señorío gravoso todo lo que sucede, cuando hay claridad, es motivo de vergüenza, aunque cuando la gente está perdida, esas cosas pueden ser motivo de orgullo. Pero el nuevo señorío es el que nos restaura y nos da honra con sus resultados y sobre todo con la afirmación de la más grande de todas las esperanzas. Volvamos pues a leer en el capítulo 6 de Romanos. Ahora dice el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? De hecho, porque está hablando con personas convertidas. Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, servir al mal es una condición degradada, es un infierno, porque uno tiene que acostumbrarse a vivir con el miedo, con la culpa, con el odio, con los problemas de inferioridad, con la amargura. Tiene que acostumbrarse uno a vivir con la envidia, y eso no es paz para nadie. Cuando nos vamos haciendo conscientes de las cosas espirituales, vamos experimentando la grandeza del cambio de señorío, recordamos eso y sentimos vergüenza. Eso es obvio. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Dice, servir a Dios trae santificación y trae un fin maravilloso. Y como fin, la vida eterna. Una vida sólida, una vida estable, una vida afirmada en promesas extraordinarias de parte de Dios. Y eso para nosotros es salud, eso es paz, eso es seguridad, eso es esperanza. ¿Qué más dice el texto? Porque la paga del pecado es muerte. Entiéndase muerte no solamente como la muerte física, sino como esa condición donde la persona está muerta en vida. Ese es un estado, digamos, por debajo de lo normal, infrahumano, diríamos, desde el punto de vista espiritual, donde todo es una carga, donde todo es un problema, donde nada se disfruta, donde nada tiene sentido, donde el hombre tiene que estar permanentemente atajos porque no soporta enfrentarse a la realidad. Todo eso es muerte desde el punto de vista espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos da vida, Dios nos restaura, Dios nos da paz, Dios nos da seguridad y, como si fuera poco, esa vida a través de la esperanza que nos da es para siempre, es una vida eterna, es una vida que va más allá de la muerte, es una esperanza que nos permite descender al sepulcro confiados y seguros, porque es la palabra de Dios y cuando Dios habla, nada puede impedir que Dios cumpla sus promesas. Por último, leamos en la carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros. Oiga, Él os dio vida a vosotros. Está hablando de la conversión. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay mejor forma de referirse a esa condición existencial de la persona que le sirve al mal. Es una persona que está muerta en vida, muerta en condiciones degradadas, delitos y pecados, dice el escritor, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, fíjese, sirviéndole al mundo, sirviéndole a esa mentalidad, sirviéndole a los poderosos, a los intereses de los que dominan el mundo, controlado por una fuerza pervertida que no ama al ser humano, sino que lo usa. Es una cosa instrumentalista que degrada al hombre todo el tiempo mientras está en este mundo y cuando se muere, pues sin ninguna esperanza.
Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Dios nos sacó de allá. Dios nos libró de eso. Entre los cuales también todos vosotros anduvisteis o vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un cambio de señorío que ha traído unos frutos extraordinarios y salvadores para nuestra vida. Así que, como conclusión, puedo decirles que servir a Dios es la mejor decisión que los seres humanos podamos tomar para toda la vida. Como quiera que sea la única manera que tenemos de librarnos de la penosa y terrible condición de vivir bajo el dominio del mal. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos ayude a poner en práctica estas palabras que hoy hemos escuchado a través de esta reflexión. Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento, por la maravillosa oportunidad que nos has entregado de poder escuchar estas palabras, palabras para una vida abundante. Gracias, Dios, porque nos das claridad acerca de la condición humana, que inevitablemente va a estar sometida a algún tipo de señorío. Gracias porque nos das una conciencia que nos obliga a reaccionar y a tomar la decisión, Señor, de servirte a ti y no servir más al mal. Ayúdanos, Señor, en nuestro interés de poner en práctica estas palabras. Bendice a todas las personas que al escuchar este mensaje se dispondrán con una actitud semejante a la que estoy expresando a través de esta oración. Dios de los cielos, estamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.